A pesar de todo lo que se había comentado, a pesar de que el propio Israel decía que no quería una escalada con Irán y que tal vez por eso estaba escuchando a su aliado estadounidense, Israel acaba de atacar Irán. Pero este escenario es mucho más complicado del esperado, porque este tipo de ataque ha sido confirmado por Estados Unidos. Israel guarda silencio y la declaración de Irán llama sobre todo la atención. ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a comentarlo. Todo empezó el día de ayer cuando al menos 8 vuelos habían sido desviados desde el espacio aéreo iraní. En aquel momento, la propia administración de Irán se dio cuenta que algo no estaba bien o había algún tipo de información que tal vez empezó a generar ciertas dudas, sobre todo desde las líneas aéreas. Seguidamente, después de este escenario y de un comunicado por parte de Irán de que tal vez podría venir un ataque, se empezaron a escuchar explosiones al noroeste de la ciudad iraní de Isfahan. Esto, según ha reportado un medio de noticias local. La ciudad, en este caso ubicada cerca del aeropuerto y es la octava base de caza de la Fuerza Aérea del Ejército, habría sido atacada. Pero lo que llamó la atención es que en realidad no sufrió ningún tipo de daño, ni siquiera material. De hecho, Irán ha dicho que primero los vuelos de Teherán y del propio Isfahan y de Shiraz habían sido suspendidos, en lo que algunos llamaban algún tipo de información adicional, algún tipo de información privilegiada, por así decirlo, a la hora de tomar la iniciativa en las líneas aéreas. Seguidamente, el ministro de Exteriores de Irán empezó a lanzar nuevas advertencias a Israel en una entrevista exclusiva con CNN. Eso lo dijo antes de los atentados. Y sí, en este caso, Irán ha asegurado que recibió el ataque y que se activaron sistemas de defensa aérea en varias provincias. Los sistemas de defensa se habrían activado en diferentes provincias a lo largo del país. Esto informó el medio de noticias estatal iraní IRNA en las primeras horas desde el viernes de la hora local. Pero lo que llama la atención es que, por ejemplo, el medio estatal iraní Press TV había reportado que se cancelaron los vuelos que salían desde varios aeropuertos iraníes, citando a un funcionario de Irán. Es decir, que básicamente dentro de los aeropuertos se tenía algún tipo de información. Pero lo que después siguió fueron las múltiples explosiones cerca de una base militar. De hecho, el medio semioficial iraní Fars News había informado que se escucharon 3 explosiones cerca de la base militar donde se encuentran aviones de combate, en la parte noroeste de la ciudad de Isfahan, como habíamos comentado. Lo que se comenta es que la defensa se activa en respuesta a un objeto que probablemente era un dron. Es decir, era un ataque bastante curioso. Pero después de todo este escenario y de ciertas dudas con respecto a quién estaba atacando a Irán, qué era lo que estaba pasando y de dónde venía el ataque, salió al frente un funcionario estadounidense, curiosamente en calidad de anonimato, a decir que Israel fue el que llevó a cabo un ataque dentro de Irán. Esto de acuerdo con el funcionario. El objetivo, decían ellos, no era nuclear, según ha tenido que afirmar este funcionario. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues aparentemente Israel le había dicho a Estados Unidos el día jueves que iba a tomar represalias contra Irán en los próximos días. Esto lo dijo un alto funcionario estadounidense. Y él mismo ha tenido que decir en ese momento que no estaba respaldando esta respuesta. De nuevo, tenemos esta situación que acoge a diferentes funcionarios a mantener la calidad de anonimato. En este caso, esta noticia llega a través de la propia CNN. Así el escenario, el ejército de Israel ha dicho que, curiosamente, no tiene comentarios tras los informes de explosiones en Irán. Sí, ellos han dicho que no tienen ningún comentario en ese momento. Fue lo que le respondieron, por ejemplo, a la CNN cuando se le preguntó acerca de los informes de explosiones de Irán. Y sí, Israel llevó entonces a cabo un ataque dentro de Irán la madrugada del viernes a la hora local. Esto confirmó el funcionario estadounidense, pero lo que llama la atención es que este tipo de escenario no está siendo comentado, como hemos dicho, precisamente por Israel. Pero aparentemente esto va mucho más allá, ya que diferentes países, como es el caso de Australia, han empezado a instar a sus ciudadanos a abandonar Israel lo antes posible tras los ataques de Irán. Es decir, que Irán tranquilamente puede ejecutar una respuesta. Lo que llama la atención también de este escenario es que las defensas aéreas de Irán están activadas y hasta ahora no hay reportes sobre algún tipo de amenaza, según ha comentado una agencia estatal. Es decir, que Irán ha podido frenar el ataque por parte de Israel también. Lo que llama de nuevo la atención es que estamos en un contexto en el
cual sale primero la administración de Estados Unidos a decir que fue un ataque, mientras que Israel simplemente se queda callado. Como comentamos, lo que llama la atención de este complicado escenario es también la postura por parte de Irán. ¿Qué sucede? Irán ha negado el día de hoy que se haya producido un ataque con misiles contra su país y ha asegurado que las defensas aéreas han derribado varios drones. Es decir, que el ataque por parte de Israel, que de nuevo Israel no ha comentado y solo ha confirmado curiosamente Estados Unidos, habría sido únicamente con drones. Algunos creen que estaban planeando, monitoreando la zona. Esto sucede pues en medio de las tensiones de una posible represalia de Israel a Irán. Lo que ha comentado el medio IRNA es que hasta el momento no se ha informado de ningún impacto o explosión a gran escala causado por ninguna amenaza aérea. La televisión estatal iraní proporcionó una información similar y mostró imágenes de aparente normalidad en la ciudad de Isfahán, donde se había pues comentado existía el mayor tipo de ataque y donde algunos decían escuchar horas antes unos sonidos de fuertes explosiones. La Agencia Espacial de Irán también ha negado un ataque con misiles en contra de las informaciones procedentes incluso de Estados Unidos, que aseguraban que Israel había lanzado proyectiles contra suelo iraní. No lanzó proyectiles, pero sí drones. Lo que comenta en este caso el propio portavoz de la Agencia Espacial de Irán, Hossein Dalirian, es que no hay reportes de un ataque con misiles por ahora. La fuente indicó que las defensas aéreas del país han derribado hasta ahora 3 microdrones. Horas antes, la televisión estatal iraní informó del sonido de fuertes explosiones, como hemos dicho, en la provincia central de Isfahán, la que, como sabemos, aloja centros de producción de misiles e instalaciones nucleares. De hecho, lo que algunos consideran es que tal vez esta era una estrategia por parte de Israel, pero no para atacar Irán, sino para ir tanteando el terreno o tener algún tipo de información. Lo que comenta en este escenario las fuerzas aéreas de Irán es que en este caso se escucharon el sonido de 3 explosiones cerca del área de Shekari en el noroeste de Isfahán, pero no hubo ningún tipo de resultado, ningún tipo de daño. Por su parte, la agencia estatal IRNA ha informado que se han activado las defensas aéreas en varias provincias y, como hemos dicho, ya varios países de precisamente Occidente o aliados de Occidente han empezado a decirle a sus ciudadanos que abandonen tanto Irán como Israel. Si esto no demuestra que la tensión ha escalado a pesar de los esfuerzos de Estados Unidos y del grupo del G7, pues sencillamente nada lo hará. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.